Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin el Jikook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar aquí con ustedes. Estamos en nuestro podcast Comentarios. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos muchísimo para compartir? Gracias a todos los colaboradores del canal que han estado dejando sus puntos de vista. Y vamos a comenzar pues ahora sí que de inmediato con sus comentarios, porque sí, la verdad estoy muy retrasada, pero les prometo, les garantizo que no me voy a detener hasta que hayamos puesto todos sus comentarios aquí en este podcast. Bueno, pues vamos a comenzar justamente con nuestra adorada Paloma Newman, que nos comenta: mi lindo pollito ha cogido un poquito de peso, como le ha pasado a todos. Mira si no a Tae, RM, porque en el ejército estoy segura que no les permiten saltarse ninguna comida y seguro que con tanto entrenamiento durísimo han ganado masa muscular y eso ensancha el cuerpo. No es que antes no entrenaran duro, pero es distinto tipo de ejercicios. Es como comparar a un corredor de fondo con un boxeador. Los dos están en perfecta forma física y entrenan duro, pero mira la diferencia de cuerpo y musculatura. En fin, que salgan sanos y salvos y después ya cogerán todo su ritmo de nuevo. Muchas gracias a Paloma, que de hecho la hemos extrañado. No sé dónde andarás, Paloma, pero te dejo todo un beso gigante. Marianela también comenta: Jimin en la foto que pusieron se ve más fuerte y es por eso que Jin dijo que él está más gordito, porque se le ve en la carita que está más redondita y se ve hermosísimo porque él es bello. Deséanos que pasen pronto esos meses que faltan y cuando ya llegue diciembre, ya casi que está aquí, serán pocos los meses. Y es que aquí, si se fijan, estábamos comentando el poco tiempo que ya nos hacía falta para que los chicos vuelvan y también cómo han cambiado en su físico. Entonces eso es bastante interesante para compartir. Este comentario también me gustó mucho y es de Jack Pal. Hola Bel, muy cierto lo que dices, que en todos lados hay problemas y es evidente en el círculo artístico. Yo trabajé en una gran empresa mexicana que ahora ya no lo es tanto, Televisa, y te das cuenta cómo se maneja todo y hasta con los empleados. Por eso me salí de ahí, por las presiones que quieren imponerte para seguir con un mejor sueldo o mejor cargo. Lo pongo simplemente como ejemplo. En todos lados se cuecen habas y nuestro BTS sabe perfectamente todo esto. Lo que es molesto es que precisamente cuando ellos no estén presentes salga un desprestigio para ellos. Es para que estén de boca de todos y no se pierda la fama. Eso es lo desagradable. Ahora, con respecto a los cánones de casarse y formar familia, es algo que a mi modo de ver muchos no han permitido y el mundo está cambiando aceleradamente y todo puede pasar. Solo queda esperar a ver qué tanto de lo que circule es cierto y no dejarnos llevar por el río de comentarios maliciosos que la polarización ha provocado. Nosotras tenemos que pensar antes de actuar y no actuar por donde nos quieren llevar y ser coherentes con nuestro amor por los chicos y seguir con ellos y dándoles nuestro apoyo. Nosotros lo que debemos hacer es no fomentar más esto y no bajar el apoyo a nuestro BTS. Y es que aquí Jack también comenta varias cosas, porque durante las semanas anteriores estuvimos hablando del manejo de la empresa. Ustedes sabrán ya por el pequeño escándalo, ¿verdad?, que se cargó en este caso Hive, pero sí hablábamos pues en general de cómo todas las empresas tienen esta situación, de los cambios físicos de los chicos. En fin, les agradezco mucho a todas las que participaron y dejaron sus comentarios. Carmen comenta: saludos, están apareciendo firmas de Jikook cada rato. Esto confirma que están juntos y todavía hay quienes se empeñan en separarlos. Si estas últimas escenas se ven tan domésticas, y es que Jimmy nos lo dijo en Are You Sure, si ves esto es lo que hago también en casa. Gracias por el lindo video. No, gracias a ti, Carmen, por tan lindo comentario. Mari regresa y nos comparte: el Golden Closet Film de Tokio es la muestra más genuina de amor, al igual que los dos que nos regaló Jimin. Creo que fue muy obvio que existió un antes y un después de verlos volver de su viaje, tan importante que aún después de 7 años lo siguen teniendo muy presente en sus vidas y se les nota con qué cariño lo recuerdan. Edith comenta: hola Bel, la verdad, en medio de lo que muchos youtubers han hablado de la cultura surcoreana y de lo que hemos visto en las series o doramas, el acoso laboral es cosa de una mala costumbre y malas prácticas. No solo los managers han hecho con sus idols.
Chingo Amiga, que de hecho es una youtuber y tiktoker que vive aquí en México, que es coreana y siempre te cuenta toda su vida, es un amor, ha dicho que sí es verdad y que ella misma sufrió el acoso de sus superiores en la empresa donde laboraba, hasta la costumbre de pegarles a sus empleados y humillarles. Dejarlos trabajando largas horas como esclavos, eso en verdad está mal, y sobre todo por estos lados de Latinoamérica que el derecho laboral es bastante controlado, pero decir y poner en la silla de acusado solo a Hype es cosa de doble moral, y se ve que el ataque tiene un propósito y es acabar con Hype. No nos olvidemos del manager que una vez golpeó a Jungkook cuando estaban aún muy chicos y fue despedido por eso. Interesante punto que nos vuelve a mencionar Edith, y es que si se fijan, comenzamos este video hablando acerca del comportamiento de Hype y de que no es la única empresa de entretenimiento que ha tenido estos problemas. Jack Ball regresa y dice: Belle, te cuento que yo conocí a BTS cuando la pandemia. Yo pasaba por muchos problemas, me quedé sin trabajo, con mucho miedo y por algo que no conocía, y saber que podías morir y no entender por qué pasaba. Además, Sola fue una bomba para mí. Un día vi un comercial en una estación de radio por la TV y escuché un pedacito de una canción y vi una enorme sonrisa de un chico con lentes. Me encantaba el baile y vi un pedacito de la coreografía cuando al poco tiempo me tocó ver el video completo. Buscaba la sonrisa espectacular y de repente escuché una voz y un chico que me llamó mucho la atención. Pero de repente vi unas piernitas largas y un chico que, además de que bailaba hermoso y movía su cuerpo como nadie, pero pasó otro chico muy guapo guiñándome un ojo, y fue ahí donde dije: ¿qué es esto? Música alegre, hombres guapos, baile que nunca había visto y voces unidas que eran una delicia. Ahí quedé totalmente enamorada de estos 7 personajes, que después y poco a poco fui conociendo su filosofía de vida y a ellos, y el conocerlos alivió mi soledad y desesperanza, y le dieron a mi vida un sentido, y supe que nunca estaría más solo, porque ellos estarían ahí. Sin pensarlo, ya era ARMY y perteneciendo a varios chats en donde fui aprendiendo todo de ellos, y soy muy afortunada en haberlos conocido, y soy muy feliz siendo ARMY. La sonrisa era el solecito, el hombre hermoso y con voz deliciosa era Jungkook, piernitas largas Jimin, y el chico guapo que guiñó el ojo Vi. Después conocí a RM, Jin y Suga, pero todos son una unidad a la que amo como loca. La canción Dynamite. ¡Ay, qué bonito, Jack Ball! Porque debo decirte que a mí también la canción que me trajo hasta aquí fue Dynamite. Pero se podría decir que yo llegué en la época de Yet to Come. Entonces siempre es lindo mencionar en qué eras y cómo llegamos aquí. ¡Qué bonito, qué bonito! Y es que en algún momento yo les pregunté cómo es que ustedes habían conocido a BTS. Ahora Alba comenta: yo conocí a BTS a mediados del 2019. Cuando vi a Jimin me quedé sin aliento. Lo seguí desde entonces, me sentía un poco ridícula, pensaba que era para niñas, pues las amigas de mi hija pequeña lo seguían. Los dejé pasar, fue hasta el siguiente año y dije: ¿y qué? Si no te gusta cómo soy, ¿qué se le hace? Cuando los ships me atraparon, te lo contaré otro día, solo porque el Jikook fue el único que me atrapó sin dudarlo y no me suelta ni yo lo soltaré. Jamás. Los amo. Por siempre, Jikook, saludos. Gracias, Alba, estuvo súper lindo. Ahora Viviana comenta: hola, Belle. Conocí primero a nuestro dulce y adorado Jimin en diciembre del 2022 y después de investigar quién es ese bombonazo, me enteré que es un integrante de BTS. También conocí a todos sus miembros, un grupo de chicos hermosos. Sus canciones y coreografías me encantaron, pero Jimin me robó el corazón de entrada. Nunca pensé que a mi edad iba a estar tan embobada con estos chicos. Al principio me dolía todo el hate que recibía a Jimin, pero con el tiempo me fui acostumbrando y ya no me importa. Es que la envidia habla de esa manera. Ahora, disfruto los momentos hermosos del Jikook, de las buenas noticias, de sus logros y de todo lo que tenga que ver con ellos. Realmente ellos son mi alegría diaria. Estuvo muy hermoso, Viviana. Gracias por compartirnos esto, y por el día de hoy voy a terminar así el podcast, pero recuerden que voy a estar aquí todos los días sacando una cantidad pues de comentarios que ya tenía por ahí reservados, que se me han hecho muy hermosos, y aquí haciendo un resumen pues estuvimos platicando acerca de
Pues, ¿qué sucede en las compañías de todo el mundo de entretenimiento? Que sí hay ciertas condiciones que suelen ser, pues, no muy apropiadas para los artistas, pero no solo pasa en Corea, desgraciadamente pasa tanto en México como también en Estados Unidos. Entonces, todos tenemos ahora sí que cola que nos pisen hablando del mundo del entretenimiento, pero lo que nos queda es darles mucho amor y apoyarlos. Gracias a Mari, que también siempre está muy bien informada de todo. Y ya por último, pues comentando cómo es que conocimos a BTS, compártanmelo, vuélvanmelo a dejar en los comentarios para que así nunca se terminen los podcasts. Y pues yo de momento me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.